Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? En esta clase vamos a tratar de analizar el concepto de signos vitales, algunas generalidades sobre los mismos y específicamente nos vamos a centrar en estudiar lo que es el pulso arterial. Sin más preámbulos, vamos a iniciar la clase. ¿Cómo se define a los signos vitales? Los signos vitales son las manifestaciones objetivas que se obtienen sobre la superficie corporal. Son reproducibles y medibles por otros observadores y se permiten determinar de si una persona está viva o no. Se lo obtiene durante el examen físico y por lo tanto se lo detalla o escribe en la historia clínica del paciente. Para recogerlo es necesario un equipo mínimo. Ese equipo mínimo se va a componer de un termómetro clínico de máxima, un esfigmomanómetro, un reloj, un estetoscopio por si el paciente tiene pulso débil y un oxímetro de pulso. Recordad siempre que hay que lavarse las manos para tomar los signos vitales, antes y después de realizarlo. ¿Cuáles son los signos vitales? Habitualmente los signos vitales son 4: el pulso arterial, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. ¿Está? Bien. Los signos vitales tienen variaciones fisiológicas. Esas variaciones fisiológicas nos va a dar un rango, un margen dentro de una escala que nos va a decir que dentro de un determinado valor mínimo, un determinado valor máximo, estamos dentro de la normalidad. ¿Cuáles son esas variaciones fisiológicas? La edad, el género, si uno hace ejercicio o no, si la persona está embarazada, si consume o no medicamento, si presenta hemorragia, si está viviendo una situación de estrés o de acuerdo al perfil plasmático de las hormonas que presente en ese momento. Según la edad. Bien, según la edad, el pulso arterial sufre variaciones normales en el recién nacido hasta la vejez. ¿Eh? El pulso arterial es mayor en los niños y más bajo en los adultos. Al envejecer los vasos sanguíneos se hacen menos elásticos, por lo tanto la TA, la tensión arterial, aumenta en forma proporcional con la edad de la persona. Los vasos sanguíneos en el adulto se vuelven más lentos para responder a los cambios de posición del cuerpo y a la hipotensión arterial. Luego tenemos que los niños son más susceptibles a los cambios climáticos, principalmente aquellos que van a zonas donde existe una amplia vegetación, la cual produce, las flores de los árboles producen mucho polen en el ambiente, en lugares donde son húmedos, lluviosos. Ahí los niños son más susceptibles a los cambios climáticos, ¿no es cierto? En los ancianos, la hipotermia se produce por la pérdida de la grasa subcutánea, por la ingesta inadecuada de una dieta, por ser sedentario y cuando tiene alteraciones en los centros reguladores hipotalámicos. A medida que se produce el crecimiento y desarrollo, la persona tiende a disminuir la frecuencia respiratoria. La temperatura corporal es más difícil controlar en los extremos de la vida, tanto en la niñez como en el anciano. En los ancianos, la pérdida de la grasa subcutánea, la menor transpiración, la piel atrófica y seca crean mayores riesgos de presentar hipertermia, al igual que pueden experimentar peligroso descenso de la temperatura corporal, que se llama hipotermia. Es decir, no existe un control, un rango de control adecuado en los ancianos de la temperatura. Dependiendo de las condiciones externas, esas temperaturas pueden ir increciendo o decreciendo. La fiebre es un signo de alerta en la edad avanzada y muchas veces el único síntoma de enfermedad por varios días. La fiebre se produce el aumento de la vasodilatación periférica, secundario al aumento de la tensión corporal. Por eso la persona está toda vasodilatada, está toda de color rosado. La mujer mayor de 12 años puede tener un pulso arterial y una frecuencia respiratoria más rápido que los hombres de edades similares. La tensión arterial tiende a ser más alta en los adultos mayores.
y en los varones jóvenes más que en las mujeres. Sin embargo, luego de los 50 años la tendencia se invierte. El estrés puede ser definido como una amenaza real o implícita para la integridad física y fisiológica del individuo, y este estado puede aumentar todos los signos vitales. En el embarazo se produce una aceleración del pulso arterial a medida que avanza la edad gestacional. También aumenta y se hace más superficial la respiración por aumento de la frecuencia respiratoria, especialmente en el último trimestre, produciendo una respiración torácica superior acompañada de una disnea fisiológica, es decir, de una dificultad respiratoria. El embarazo es una condición que afecta mucho la tensión arterial y por tal razón hay que tener una especial atención en eso. En las mujeres la progesterona es secretada en el periodo de ovulación, aumenta la temperatura corporal. La ovulación aumenta entre 0,3 a 0,6 grados centígrados la temperatura basal. En el ejercicio físico la velocidad del pulso arterial aumenta con la actividad, ¿no es cierto? Los atletas mantienen un estado de bradifigmia, es decir, de disminución del pulso arterial, debido a la mayor fuerza contráctil del músculo cardíaco y el aumento de grosor que sufren sus paredes, que se llama hipertrofia miocárdica. El ejercicio aumenta la producción de calor por la actividad muscular esquelética y miocárdica, aumentando temporalmente la frecuencia respiratoria por un aumento del metabolismo basal. Los estados emocionales, como el miedo, la ansiedad, el dolor, entre otros, puede estimular al sistema nervioso simpático a liberar a la sangre mediadores químicos como la adrenalina y noradrenalina, aumentando de esa manera el pulso arterial, la frecuencia respiratoria y el metabolismo basal con producción de calor con aumento de la temperatura corporal, que se denomina hipertermia. Las emociones intensas como la ira o el enojo también pueden aumentar la actividad del sistema nervioso simpático, provocando aumento de la temperatura corporal. El uso de medicamentos pueden afectar al pulso, aumentándolo como la terbutaline o la adrenalina, o disminuyéndolo como el propanolol o los digitálicos. Otros medicamentos que disminuyen la frecuencia respiratoria, como los sedantes y los relajantes musculares, por ejemplo. Siempre se debe indagar sobre la toma de medicamentos al paciente que se lo está recabando los signos vitales. En las situaciones de hemorragia, la pérdida de un volumen de sangre mayor a 500 centímetros cúbicos en forma masiva y rápida aumenta el pulso y la frecuencia respiratoria. Bien, vamos a ver qué es el pulso arterial. Como concepto tenemos que es la onda pulsátil de la sangre producida por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón, que se aprecia al comprimir con los dedos una arteria contra una superficie ósea dura. Acá vemos una imagen de cómo el médico le está tomando sobre la corredera radial el pulso arterial a una persona. Es la sensación táctil de elevación de la pared arterial, sincrónica con los latidos cardíacos, que se percibe cada vez que se palpa una arteria contra el plano de resistencia ósea. Esta sería una definición un poco más técnica. Vamos a ver qué es lo que es en la parte fisiológica. El pulso arterial en la parte fisiológica es la ondulación periódica que recorre decrecientemente y corriente abajo la pared del sistema arterial a partir de cada eyección ventricular, provocando un aumento periódico del calibre de las arterias por distensión de las paredes ante el paso en su interior de una onda de presión lateral. Esa onda de sangre que va pasando tiene un valor mínimo de presión, que es la presión arterial diastólica, y un valor máximo de presión llamado presión arterial sistólica. Entre ambas son necesarias para que se mantenga la sangre circulando dentro del sistema arterial. La diferencia de presión entre ambas presiones se denomina presión del pulso. Vamos a ver las características del pulso. Las características del pulso son su frecuencia, su ritmo, su igualdad, su tensión, su amplitud y su celeridad. Vamos al análisis de cada uno.
Frecuencia del pulso. Es el número de pulsaciones por minuto. Normalmente tenemos un rango que va entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Se dice que una persona tiene bradisfignia cuando tiene menos de 60 pulsaciones por minuto, o se dice que tiene taquisfigmia cuando tiene más de 100 pulsaciones por minuto. Si el pulso es regular, se cuenta durante 15 minutos y luego se lo multiplica por 4. Perdón, se le cuenta durante 15 segundos y luego se lo multiplica por 4. Si es irregular, se lo cuenta durante 3 minutos y luego se saca el promedio. Por lo general, la frecuencia del pulso arterial coincide con la frecuencia cardíaca, ya que son sincrónicos. A veces, el pulso arterial es menor que la frecuencia cardíaca porque existen contracciones ventriculares ineficaces, como ocurre en las extrasístoles auriculares. Acá vemos un cuadro donde se aprecian los valores del pulso arterial desde el feto hasta los ancianos. Noten ustedes que el valor va decreciendo a medida que va aumentando la edad de la persona. Frecuencias elevadas del pulso arterial se nota en estados emocionales, ira, enojo, durante la actividad física, cuando realizamos ejercicio, cuando la persona tiene fiebre, cuando la persona ha perdido sangre en forma aguda e rápida, cuando la persona padece hipertiroidismo, es decir, que tiene un aumento en la concentración de plasmática de la hormona tiroidea, cuando se observan frecuencias bajas, se notan en estados vagotónicos, cuando está activado el sistema nervioso parasimpático, en las situaciones donde existe hipertensión endocraniana y en el hipotiroidismo. Vamos a ver qué es el ritmo o regularidad del pulso arterial. Es el intervalo de tiempo entre una pulsación y otra. Puede ser rítmico o regular cuando los tiempos o espacios son iguales. Arrítmico o irregular cuando esos tiempos son desiguales. A su vez puede ser intermitente, falta una onda de pulso cada tanto. O un latido prematuro, se anticipa un latido antes del latido normal. Bien. Igualdad del pulso arterial. En relación a la igualdad del pulso arterial se establece por la comparación entre sí de las amplitudes de las ondas pulsátiles en los dos brazos. Puede ser igual cuando tiene todas las ondas con la misma amplitud, desigual cuando tiene amplitudes diferentes. El desigual, a su vez, puede ser una sucesión de una en las ondas pulsátiles llamado pulso alternante. Acá vamos a ver lo que es el pulso alternante. Se caracteriza porque se aprecia una secuencia de un pulso de amplitud normal seguido de otro menor amplitud en un contexto de un ritmo regular. O sea, el ritmo del pulso es regular, pero tiene onda de amplitud máxima y onda de amplitud mínima, una seguida de la otra y se vuelven a repetir. Esto se ve en la insuficiencia cardíaca en estados avanzados. Bien, ¿qué es la tensión o dureza del pulso arterial? Depende de la fuerza que debemos hacer para colapsar la onda pulsátil contra una superficie ósea. El pulso en relación a la tensión o dureza puede ser duro, ya que hay que realizar mucha fuerza para colapsar la onda del pulso. Esto se observa cuando las personas están afectadas de aterosclerosis o de hipertensión arterial. El pulso puede ser blando cuando se realiza una presión mínima para colapsar la onda pulsátil. ¿Qué es la amplitud del pulso? La amplitud del pulso es la altura de la onda de pulso y exterioriza la magnitud de la presión diferencial o presión del pulso, es decir, la diferencia que hay entre la máxima y la mínima. Puede ser amplio o grande, se dan en patologías como la insuficiencia aórtica, donde la sangre vuelve al ventrículo izquierdo y se suma al retorno venoso pulmonar que pasa por la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, el que expulsa mayor cantidad de sangre. El pulso puede ser pequeño o parvo, que se da en la estenosis aórtica, donde el volumen expulsado por el ventrículo izquierdo es menor
Entonces el pulso arterial se denomina pequeño o parvus. ¿Qué es la celeridad? Es la velocidad con la que asciende la onda del pulso arterial. La misma puede ser celer, tiene un ascenso rápido y la cúspide solo dura un instante. En la insuficiencia aórtica, además de tener un volumen sistólico aumentado, la llegada de la cúspide de la onda pulsátil es rápida. Por ello, en la insuficiencia aórtica, el pulso arterial es amplio y celer. El pulso también se los puede llamar tardus y es de ascenso lento y la cúspide dura un poco más. Esto se observa en los pacientes afectados de estenosis aórtica, donde el pulso asciende con dificultad y lento. Por eso se llama parvus y tardus. Simetría del pulso arterial. Se debe comparar la simetría de ambos pulsos arteriales radiales. A veces se presenta que un miembro tiene una amplitud de la onda pulsátil diferente al otro. Allí estamos en presencia de una obstrucción arterial. Semiotecnia que utilizamos. Se colocan ambos antebrazos entrelazados sobre el abdomen del paciente y se procede a palpar los dos pulsos radiales en forma simultánea. Aquí tenemos la imagen, se entrecruzan los dos antebrazos sobre el abdomen del paciente y se procede a palpar los dos pulsos radiales en forma simultánea. Semiotecnia del examen del pulso radial. La presión se debe realizar con el dedo proximal o índice para impedir la llegada de la onda del pulso al dedo distal. También se debe tener en cuenta bloquear con el tercer dedo más aún distal, el anular, toda onda retrógrada que provenga de los arcos palmares, profundos y superficiales de la mano. Se presenta la presencia de esta onda pulsátil retrógrada significa una muy buena tensión arterial. Esto se denomina pulso recurrente. Luego se levanta la presión del dedo índice y el dedo medio palpa la onda pulsátil. Acá tenemos la figura que nos ejemplifica lo anterior. Obsérvese que la persona con los tres dedos índice, medio y anular está haciendo presión sobre la corredera radial, sobre el antebrazo, cerca de la eminencia hipotenal. Sitio de palpación del pulso arterial periférico. Tenemos varios sitios en el organismo donde podemos palpar los distintos pulsos. El pulso radial se palpa en la muñeca sin hiperextensión por fuera de los tendones de los músculos flexores de la mano, en la corredera radial. El pulso humeral o braquial, tenemos que tener el miembro extendido a lo largo del cuerpo, el antebrazo ligeramente flexionado sobre el brazo y se palpa en el tercio inferior medial del brazo por el borde interno del cuerpo del bíceps. Ahí se encuentra el canal humeral por donde discurre la arteria humeral o braquial. El pulso subclavio y vertebral. Nos ubicamos justo en el tercio medio de la clavícula, en plena fosa supraclavicular, hundimos los dedos y palpamos el pulso de la arteria subclavia. El pulso carotidio a lo largo del borde interno del músculo esternocleidomastoideo con la cabeza en ligera flexión, con o sin rotación hacia alguno de los lados. Bien. El pulso aórtico se lo palpa en el segundo espacio intercostal del lado derecho, en la línea paraesternal derecha o en el hueco supraesternal. En esta situación es cuando el callado de la aorta está elongado o dilatado, o profundamente también se lo puede palpar a la izquierda de la línea blanca supraumbilical. Aquí hablaríamos de pulso abdominal, aórtico abdominal. Pulso crural. En la ingle por debajo del tercio medio o interno de la arcada crural, bien profundo, palpamos y observamos el pulso crural. El pulso popliteo en el centro del hueco popliteo con la rodilla en ligera flexión y bien profundo. El pulso pedio por dentro del tendón del músculo tibial anterior en el dorso del pie. El pulso tibial posterior por detrás del maléolo interno.
El pulso facial en el borde del maxilar inferior por delante de la inserción del músculo massetero. El pulso nasal en el ángulo interno del ojo sobre los huesos propios de la nariz. El pulso auricular justo delante del trago de la oreja. El pulso temporal en la región frontotemporal. El pulso pulmonar por dentro del tendón del músculo tibial anterior en el dorso del pie. Bien, pulso humeral, pulso carotidio, pulso subclavio, pulso vertebral, pulso radial, pulso popliteo, pulso tibial posterior, pulso femoral, pulso pedio, pulso facial, pulso temporal. Semiotecnia para utilizar. Colocar suavemente la yema del dedo índice y medio y anular encima de la arteria, haciendo ligera presión sobre la superficie ósea en la que se asienta. Contar las pulsaciones en 1 minuto y determinar las características del pulso. Si el pulso es regular, se cuentan las pulsaciones en 15 segundos y luego se multiplica por 4. Si es irregular, se cuenta durante 3 minutos y luego se divide por 3. Bien, hasta aquí hemos concluido el estudio del pulso arterial. La bibliografía consultada fue la clase magistral de signos vitales dada por el doctor Ricardo Martínez, jefe de cátedra de fisiopatología y semiotecnia de la carrera de medicina del plan 6999, que se daba en tercer año de la carrera de medicina en la Universidad Nacional del Nordeste. Además se utilizaron imágenes del libro Baré Califano de Semiotecnia, cuarta edición, del año 1998, de la editorial McGraw-Hill de México. Bueno, muchas gracias. Hemos concluido por hoy.